Peñuelo, un saludo a usted, a toda su mesa de trabajo, a su equipo periodístico, a su audiencia. Norte de Santander, según el Registro Único de Víctimas, que es el sistema de información público y datos abiertos, tiene registradas en Norte de Santander, en la territorial Norte de Santander y Arauca, 341.000 víctimas. Esas 341.000 víctimas, 334.031 son del conflicto armado interno directo colombiano. Recordemos que la ley 1448 del 2011 reconoció o reconoce como víctimas a las víctimas en el marco del conflicto armado con los actores armados de las distintas FARC o las antiguas FARC-EP y con el ELN. Pero también tenemos una cifra significativa de sujetos de atención, que son 296.000, y víctimas directas de desaparición forzada, homicidio y fallecidas en otras circunstancias, 37.000. Estas cifras las administra, las maneja bajo confidencialidad y tratamiento especial, porque es información sensible, la Unidad para la Atención de las Víctimas, que es la famosa Unidad de Víctimas. ¿Qué es la Secretaría de Víctimas? La Secretaría de Víctimas es el escenario institucional que articula la política pública en la relación nación, territorio, norte de Santander y norte de Santander con los 40 municipios del departamento, en el objeto de garantizar desde esta Secretaría la atención psicosocial, del componente psicosocial, sea individual o por sujetos colectivos, la atención asesoría jurídica a todas las víctimas del conflicto armado que así lo requieran, y en pandemia, el secretario saliente, como mi persona, hemos garantizado al máximo de que ninguna persona que venga a esta Secretaría se vaya sin el goce pleno de sus derechos. Pero también tenemos un área que es la formulación y acompañamiento de proyectos a las asociaciones de víctimas del departamento. Y la última, somos los encargados de construir el patrimonio de la memoria histórica del conflicto armado en norte de Santander, que es lo más sensible. ¿Por qué es lo más sensible? Porque difícilmente muchas víctimas han sanado esos dolores, ¿cierto? Y como secretaría hacemos acción sin daño. ¿Qué es acción sin daño? Uno no le puede preguntar a una víctima del conflicto armado que ha perdido 3 personas en su núcleo familiar cómo se siente. ¿Cómo se sentirá una persona en esa situación? Entonces, como secretaría, con un equipo interdisciplinar, nos encargamos de construir memoria histórica sin acción con daño, respetando y dignificando a las víctimas del conflicto armado. Nuestro normograma rige la atención en el marco de la ley 1448 de las víctimas reconocidas por estos dos grupos. Las acciones de violencia, con las acciones específicas que se generen por fuera de estos grupos armados reconocidos por la ley 1448, comprenden otras instancias de los escenarios de atención del orden nacional. ¿Sí? ¿Por qué, Peñuela? Porque precisamente la ley fue pensada, fue creada y articulada para darle solución y fin al conflicto armado colombiano y reparar a las víctimas de esos dos grandes actores armados, que eran las FARC y el ELN. Si a mí me preguntan que si es justo o no es justo, considero que no es justo, que víctimas son muchas más del conflicto, pero reconocidas por la ley las víctimas de las extintas FARC y el ELN. Dentro de nuestro resorte como secretaría tenemos diferentes escenarios de participación de las víctimas. El primero es la Mesa Departamental de Víctimas de Norte de Santander, que es un escenario de participación elegido democráticamente por las asociaciones de víctimas del departamento a través de diferentes hechos victimizantes. En ese escenario está una coordinadora, que es la doctora Marixa Pérez, ella es abogada, y está su plenario y su comité. Nosotros, en articulación con la Unidad para la Protección y con la Mesa Departamental de Víctimas, junto con la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, hacemos unas mesas de trabajo, ¿sí?, en donde se exponen estos casos y donde la Secretaría se le pide a los órganos de control, y en este caso al orden de protección, que es la Unidad de Protección, la garantía para que estos ciudadanos defensores de las víctimas del conflicto armado pues tengan el goce pleno de su seguridad y de su derecho.